Empezamos con el podcast de A la de 3, que ya lo trajimos hace unas semanitas. Y esta semana es un podcast que yo no había escuchado este tema todavía. En ningún podcast. Yo no lo había escuchado todavía tratar este tema. Y me parece primordial. Pero primordial. ¿De qué estamos hablando? De la fecundación in vitro. Un experto en fecundación in vitro. Estamos hablando de Frank Weil, que él es biólogo, filósofo y catedrático en la Universidad de Navarra, especializado en bioética, epigenética y neuropsicología. Y ojo con la epigenética, porque tiene mucho que ver. O sea, podcast de fecundadores profesionales sí, pero in vitro no. hemos estado analizando alguna vez, pero de in Sí, vitro... pero de fecundadores profesionales, pero no en el sentido bueno de la palabra. No, en verdad, tengo un plan, suele hacer muchos... Sí, ellas hablan mucho de sexualidad, de reproducción, de testosterona, pero en este caso estamos hablando de un tema en concreto que es la fecundación in vitro, porque no sé si tengo aquí exactamente el dato, pero la cantidad de gente a día de hoy que nace en España siendo in vitro está superando las personas fecundadas de manera natural. Está igualando las cifras por muchísimos motivos, ¿vale? Por muchísimos motivos, y aquí entraríamos en debate y no acabaríamos. Pero bueno, básicamente, él ha venido al podcast de A la de 3 a, primero de todo, explicar en qué consiste realmente el proceso de la fecundación, en el ámbito biológico y en el ámbito de la fecundación in vitro, ¿vale? En los laboratorios. ¿Cómo es la fecundación? ¿Cómo es ese proceso? Y luego también han dado sobre todo a hacer concienciación de los riesgos que supone para los bebés la fecundación in vitro. Y ojo, matiz importante. No está diciendo que no haya que hacer fecundación in vitro. Lo que está diciendo, y en lo que se basa un estudio que hizo con su laboratorio a nivel europeo, es por las clínicas privadas de fecundación, porque no informan al completo a las madres y a los padres de los riesgos que puede llegar a suponer la fecundación. Ellos dan los datos, luego entraremos, pero ellos dan los datos de número de embarazos, ¿no? Con la fecundación in vitro, número de embarazos que hemos conseguido, pero no número de bebés nacidos, ¿sabes? Oh, claro. Claro. Y como siempre, técnicas de marketing para moldear los datos a tu gusto y a tu beneficio. Pues bueno, ha sido un podcast de verdad espectacular, pero espectacular. Eso quiere decir que hay una gran cantidad de abortos o de... Por supuesto, de bebés que no llegan a nacer porque no cuaja. No cuaja. Hablando... Eso ya se dice de no. Claro, no cuaja. Claro, y a lo mejor, pues es la tercera vez, pues ya va con 2 que no han cuajado, entonces 2, joder. Claro, pero contabilizan 2 embarazos. 3, los 2 que no cojan y el que sí. A ver, según, si el que no cuaja desde el principio, Vale, no, pero si esa mujer se queda embarazada y a la semana 5 de repente le dice, mira, que el bebé no, o sea, que no ha podido desarrollarse y el bebé se ha muerto. Yo que haya vivido cercano mío, solo tengo los amigos que no los conocemos. Yo tengo 3. 3, 2 vale. primas y estos amigos que te... Vale, claro. Sí, y en unos familiares míos el proceso fue complicado también, igual que en nuestros amigos. Es un proceso complicado, psicológicamente es perturbador porque tú no puedes hacer nada. Es que tú no puedes hacer nada, tú no controlas, ¿sabes? No puedes decidir, ahora sí, no lo puedes controlar, es muy complicado. Bueno, Pues desde aquí, que ya que os hemos nombrado, si nos escucháis, Aitor, Raquel, un beso muy grande. Y sobre todo muchísima fuerza y muchísimo ánimo. Excelente. Pues bueno, vamos a entrar un poco en el desarrollo de este podcast. Empieza dando los datos de España, ¿vale? Dice que actualmente en España entre el 15 y el 20% de los niños que nacen proceden de técnicas de reproducción asistida. Entre el 15 y el 20 solo en España. Y ojo también a esto porque este país, España, cuenta con más clínicas de fertilidad por habitante que cualquier otro país de Europa. Somos los cracks, sobre todo en atracción de turismo que viene a hacerse estos procesos. Y claro... Pero si son extranjeros, los contabilizarán como... Son las cifras de su clínica, claro. Si tú vas a hacerte una operación a México, claro, pues eso se contabiliza en México. Por eso también los números también son cada vez más grandes. Claro, porque atraemos muchísimo turismo que viene
específicamente para eso. ¿Queréis procrear? Venir a este país. Cuando se habla del turismo sanitario no pensamos en esto, pero es heavy también la cantidad de gente. Luego entra también en el proceso de la donación de óvulos. Yo tengo 2 personas conocidas que hicieron donación de óvulos en su momento, porque tú cuando donas óvulos te pagan, y te pagan una nómina, prácticamente. Puedes ganar 1.000 euros al mes donando óvulos. Ahora, tu cuerpo... ¿Cómo? Es que tú eso no lo sabías. Yo sabía que te iba a quedar loco. ¿No? Sí, o sea, el proceso de la donación de óvulos, tú lo puedes hacer X veces al año. Pero cada vez que lo haces, a ti te soplan, a lo mejor, 1.000 o 2.000 euros. Bueno, si son 2 veces al año y son 2.000 euros, son 4.000 al año, no es nada. Claro, no es nada. Que podías dar óvulos todos los meses. No, todos los meses creo que no. Vale, bueno. Pero claro, aquí, ¿qué es lo que ocurre? O sea, ocurren 2 cosas a la vez. ¿Quién dona óvulos? La gente que necesita dinero. ¿Quién necesita esos óvulos? La gente con pasta que puede pagar esas clínicas pues, o sea, gente infértil o gente con problemas de fertilidad hay en todos los niveles sociales, pero gente con la capacidad económica como para poder sostener el pagar esas clínicas, solo hay un segmento de la población, ¿sabes? Entonces tienes a gente muy pobre donando óvulos y a gente muy rica o con mayor poder adquisitivo yendo y accediendo a esos óvulos. No la gente con poco poder adquisitivo y con problemas de fertilidad. Ellos tienen que acudir a la seguridad social, que también ofrece este servicio. Pero con más esperas. Claro. Y no se sabe y ya. Claro. Luego ya entra a explicar cómo comienza la vida humana según la biología. Él explica pues, todo el proceso de maduración, tanto del óvulo como del espermatozoide, y luego también lo explica en la fecundación in vitro, porque en la fecundación ellos en el laboratorio tienen el óvulo, tienen el esperma que lo seleccionan, lo juntan, lo cuajan y está unos días y luego ya se le insertan a la mujer. ¿Vale? Entonces, en ese proceso de insertarla a la mujer, ahí es donde vienen los problemas. Claro, porque la biología es así y te meten algo que no es naturalmente tuyo, entonces te lo ponen para que tú lo incubes, ¿no? Por así decirlo. Claro. Entonces el cuerpo puede reaccionar o bien o mal. Claro, pero o sea, aquí entra en juego la epigenética, que luego lo comentaremos. Pero en la fecundación in vitro, los riesgos que tiene para la salud de los niños, él lo caracteriza, lo clasifica, mejor dicho, por 3 tipos de enfermedades, que son enfermedades o problemas detectables antes del nacimiento, ¿no? Cuando te hacen las ecografías lo puedes detectar. Problemas detectables en el momento de nacer, que en las ecografías no se podían detectar, y problemas a largo plazo. Pues, por ejemplo, cuestiones como cánceres, autismos en niños muy pequeños. Y luego ya, como decía, al principio entra en todo lo que es la falta de transparencia que hay en las clínicas de fertilidad, lo que decíamos, ¿no? De las tasas de embarazo y no de las tasas de nacimientos de bebés vivos. Y sobre todo también lo poco que avisan a las madres y a los padres de todos los problemas que pueden derivar de esa fecundación. Esa jugada es como la de las denuncias falsas, que es, yo te digo, las que están siendo, Claro. o sea, denuncias falsas, pero las que denuncian y no se demuestra, ¿sabes? Es como... Claro, como siempre con los datos se puede jugar. Claro. Siempre con los datos se puede jugar y se puede... Es que me acabas de dar un dato antes, de claro, si tú lo intentas 4 veces y a la quinta te quedas, imagínate 5 embarazos, pero tú has tenido 1, contabilizas 5. Claro, sí, no, si a la quinta te quedas, no, si a la quinta te nace. Claro, o sea, a la quinta Porque a lo mejor en la primera no lo has llegado a asimilar. En la segunda lo has asimilado y a los 3 meses lo has perdido. La tercera nada, la cuarta nada y en la quinta has tenido el bebé. Pues de 5 aquí se contabilizan 2 embarazos. ¿Sabes? Ya. Porque como cifra, en el momento en el que cuaja, hablando vulgarmente, porque es que no sé yo los términos, pero bueno, en el momento en el que cuaja la cosa, pues ya se contabiliza. Sobre todo, como siempre, la industria farmacéutica, que son los grandes beneficiados de todo esto. Va a poner la mano ahí. Por supuesto. Necesitáis, toma. Por supuesto. Y luego también explica alternativas a la fecundación in vitro. Porque hay casos en los que, por ejemplo, nosotros tenemos un amigo que no tiene alternativa, pero hay gente que sí que tiene alternativa. Vale. Digo que la alternativa puede ser un colega tuyo. O tu hermano también, ¿no? Claro. No, pero en serio. Hay muchas veces que la infertilidad se puede
se pueden encontrar las causas de esa infertilidad y solventarlas, revertir, y claro, y revertir todas esas cifras negativas. Súper interesante, lo he dicho, de verdad, vale muchísimo la pena, se mete con todo el mundo también. Tema poco Franco, escuchado, tema poco lo que escuchado. decía, exacto, tema poco escuchado. Tenía una pregunta desde el principio. Ajá. ¿Qué te ha parecido la voz de este chico? Desde a la de 3 ya. Porque creo que te he vuelto a hacer la misma pregunta que la otra vez. Claro, tiene una voz muy suavita, lo que pasa que sí que es cierto que lo bueno de este ¿No te cuesta chico escucharlo? no me cuesta, Vale. pero porque él tampoco interviene en exceso. Vale. Él hace comentarios, pero no es tanto una charla, sino una entrevista. Esto sí que es más bien entrevista 100%, no tanto charla. Luego hablaremos de René, René es charla, porque René interactúa y René también aporta su punto de vista y tal. En este caso, en la de 3 no ocurre eso tanto. Vale. Entonces no se me hace tan pesado. Porque sí que José dijo en alguna ocasión que su voz, él tiene una voz así como un poco más suave Y hay voces y más agudita y no es una voz tan grave. Y claro, sí que es cierto que en los, pues, por ejemplo, si lo escuchas con auriculares, las voces graves se asimilan mucho mejor que las agudas. En fin, son... A mí me costó escuchar en la vez que estuvo José Luis Cava, que fue cuando lo conocí. Sí, es cierto. Y la verdad que me costó, por eso que cada uno tenemos una tolerancia a unos tonos, entonces, o estamos más a gusto con Ya. ciertos tonos. Y a mí la verdad, pues, oye, no tengo nada en contra de nadie, y menos del chaval este, pero que la verdad que me costó un... Pues bueno, pues ya está, acabamos con este primer análisis. ¿Qué palabra habrá? Vamos a cambiar en algún momento, no sé cuándo, pero bueno, continuamos con el siguiente podcast.